Jueves 4 de marzo, jueves de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor: Maldito quien confíe en el hombre y busque el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío. Su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así son los impíos, no así. Será paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que
quieran cruzar desde aquí hacia ustedes, no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: te ruego entonces, Padre, que le mande a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que le dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, dichoso el hombre que confía en el Señor. Con este estribillo del Salmo hemos respondido a la primera lectura, que nos ha transportado a recordar cosas que siempre escuchamos. El martes pasado hablábamos de algunas malas interpretaciones y de algunas visiones erradas, y hoy pues quiero continuar en esa línea, porque también ha sido muy mal interpretado el texto de maldito el hombre que cree en otro hombre. Pues esto tiene que ver y tiene que estar en su justa dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un faraón, cuando un rey, cuando un movimiento, cuando un equipo de personas quiere ponerse en el lugar de Dios, ocupa el lugar de Dios y pide que crean en ellos más que en Dios, que abandonen a Dios verdadero para creer en ellos, entonces ahí maldito el hombre que cree en otro hombre. Porque no podemos adorar a otro hombre como si fuera Dios, como pasaba en algún tiempo. Pero tenemos que ver ese contexto para entonces podernos ubicar en exactamente lo que quiere decir el texto. Porque si tomamos esto como una regla general, para maldecir a todos los demás hermanos, entonces la ley del amor tendría una falla. Y como sabemos, no es así. En ese sentido, queridos hermanos y hermanas, quiero recordarles que el hombre está llamado a tener la confianza y la esperanza en sí mismo. De hecho, como todos nosotros sabemos, Dios no ha querido tener un proyecto de salvación sin contar con el hombre. Cuando hablamos del hombre, evidentemente hablamos de los seres humanos, de todos. En ese sentido, entonces, vemos que Dios mismo se hizo hombre y Jesús se llamaba el Hijo del Hombre. Y entonces, cada vez que Dios iba a hacer una acción y cada vez que lo hace actualmente, contaba con nosotros. Miren, iba a sacar a su pueblo, contó con Moisés. Iba a iniciar una nueva alianza, pues contó con Abraham. Iba a iniciar un proceso, pues siempre habían hombres y mujeres de Dios que estaban ahí, representando a Dios. Dios siempre ha contado con los hombres. Y el hombre de Dios, como Elías, el hombre de Dios, como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como todos los hombres de Dios que nosotros conocemos, los apóstoles, tú y yo, que hoy en día somos hombres y mujeres de Dios, pues el Señor cuenta con nosotros para su proyecto de salvación. Y Dios, que ha querido con todos, hemos tenido que confiar en los hombres y mujeres de Dios y por ende confiar los unos en los otros. Pero miren, si hacemos un ejercicio, la confianza es vital. Usted va a un lugar y compra algo, usted confía en que ese algo que le están vendiendo está bueno. Usted dirá, sí, pero a mí me han engañado muchas veces. Pero hay que confiar. Si compra un pastelito para comérselo, usted confía en que está bueno, en que no le están envenenando. Hay una experiencia de confianza. Claro, que como los seres humanos nos fallamos los unos a los otros y a veces tenemos experiencias adversas, pudiéramos pensar que ahí lo dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre, y por eso no se puede confiar, y por eso entonces vemos personas que yo no me vuelvo a casar, o yo no vuelvo a creer en amigos, o yo no creo en nadie. No, no puede ser así. Recuerden que Dios lo que propone es la fe, primero en Él. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero luego también tenemos que creer los unos en los otros. Y de aquí viene el testimonio, y de aquí que el testigo
porque nosotros nos vamos alimentando los unos a los otros del testimonio que nos damos. De modo que no confundamos una cosa y la otra. Lo que el texto se refiere es cuando el hombre intenta ponerse en el lugar de Dios. Por ejemplo, si alguien te dice, bueno, Dios dice en la Biblia no matarás, pero no importa, tú practica el aborto, que yo te lo digo, yo te lo mando en una ley. Ahí sí entonces entras, porque aquel hombre está diciéndote que deje de escuchar a Dios para que lo escuche a él. Entonces ahí, cuando el hombre intenta ponerse en el lugar de Dios, maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque tú, en vez de escuchar a Dios que te dice no matarás, te llevas de aquel, y entonces porque aprueben o no una ley, tú entiendes que sí, que debes de matar a un inocente. Por poner un ejemplo. En este sentido, tengamos mucho cuidado, porque en la medida en que no confiamos, y ya hoy nadie cree en nadie y nadie confía en nadie, porque todos andamos llevando teorías distintas y visiones distintas, ¿quién es el padre de la duda? Quien inserta la duda es el diablo. El diablo no le interesa la fe. El diablo le interesa que dudemos. Y mientras más dudamos, como Pedro cuando dudó caminando sobre las aguas se hundía. Así, cada vez que más dudamos de Dios o dudamos de nosotros en nuestra amistad, en nuestra cercanía, en nuestro perdón, entonces peor nos va. Sí, sabemos que muchas veces te han fallado, pero hay que seguir creyendo. Sabemos que muchas veces también tú has fallado, pero en ti también tenemos que seguir creyendo. Tenemos que luchar por reafirmar la confianza, por crecer todos unidos en la medida en que el hombre crece, nos acercamos más a Dios y nos parecemos más porque somos su semejanza a Él. En la medida en que el hombre y la mujer hacen lo correcto, se aman, se buscan, se entienden, entonces glorificamos el nombre de Dios. Finalmente, vemos en el Evangelio que se nos invita a vivir una vida como Lázaro. Porque cuando nos olvidamos de Dios, confiamos solamente en la opulencia, en el hombre, cuando repito, el hombre puesto en el lugar de Dios, y solo confiamos en esas cosas, vanidades, placeres y poderes, entonces se nos hace difícil llegar al cielo. Por eso seamos humildes. Confiemos los unos a los otros, vivamos una vida en Dios y seamos pobres como Lázaro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén.